Hola amigos, un saludo especial. Esto es Al Grano, hoy desde Relatos de Café en Bello y me acompaña Steven Tamayo, amigo, psicólogo, joven bellanita que se interesa por temas comunitarios, por temas sociales, por temas políticos. Bienvenido, Steven. Muchísimas gracias, Diego, por invitarme a tu podcast, El Grano. Bueno, hoy queremos conversar, aparte de disfrutar de un buen café, conversar de aspectos de ciudad, Sí. hablar un poco de nuestra historia, de la actualidad y hablar también de cuál es esa perspectiva que tenemos hacia el futuro. Yo quisiera conocer desde su posición, desde lo que usted entiende, cómo ve la ciudad hoy, pero también haciendo un análisis de cómo fue que se formó lo que hoy tenemos como Bello. Esta gran mole que se ha construido en las montañas, cómo se va construyendo poco a poco y cómo hoy la tenemos que gestionar para que el futuro sea sostenible, sea un futuro agradable y apto para todos. Ok, la ciudad hoy la veo con ciertas problemáticas que son comunes en cualquier tipo de ciudad y más en el contexto latinoamericano en el que estamos, ¿cierto? Pero también se puede notar que la ciudad ha venido avanzando. Pasamos de ser un pueblo pequeño a, a una ciudad muy rápida y creo que eso ha sido un gran problema, no solamente para nuestros dirigentes políticos, sino también para la gente que siempre ha vivido acá, ¿cierto? Ese es el fenómeno llamado ciudad emergente. Sí, Bello es la ciudad cercana a Medellín, que es la ciudad principal. Es una ciudad emergente que brinda la posibilidad de tener mano de obra allí, como lo llaman ciudades de dormitorio. dormitorio, sí. Ciudades de dormitorio. Entonces acá llega la gente, duerme, pero trabaja en otros lados. Eso ha hecho que Bello en algún momento comenzara a ser como la materia prima en términos laborales para que el desarrollo de la ciudad principal fuera especial. Pero hoy esa dinámica ha ido cambiando un poco. Ya Bello tiene su propia dinámica. Sí. Ya estamos pasando de ser ciudad dormitorio a ser una ciudad que tiene su propio desarrollo, su propio impulso. Y creo que como ciudad vamos avanzando por un buen camino. ¿Cómo lo siente usted? Sí, yo siento que sí, faltan algunas cosas para ser cierto. Sería muy bacano que en algún momento esta ciudad empezara a ser un centro de innovación dentro de lo que sería la cuarta revolución industrial. Perfecto. Pasar aquí. Steven, yo creo que valdría la pena que nos volviéramos un poquitico en Sí, el señor. tiempo para mirar cómo fue que llegamos a lo que tenemos hoy. Esta Sí, creo que ciudad, es algo pequeño importante. corregimiento, en un momento dado, era un punto de tránsito por donde circulaban las caravanas que venían de Occidente, las que venían de otras regiones del país Sí, y que señor. llegaban hasta la metropolitana y aquí tenían su punto como de descanso, Sí, Hato Viejo. eso era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿es cierto eso que esto era como una gran finca? Esto fue un punto de llegada Sí. cercano a la ciudad. Era una zona relativamente ganadera donde se suministraba carne para las regiones mineras, para el occidente, que era una región minera, y para otras donde su producción no era la ganadera propiamente. Bello tuvo esa particularidad, Bello no, en ese entonces, Viejo. Posteriormente se convierte en lo que es municipio, ese municipio cercano a la ciudad principal, ya con más de 100 años de tradición, de historia, de desarrollo y con una marca especial. Yo creo que vale la pena aquí destacar que esta ciudad la poblamos o la poblaron en algún momento migraciones que venían de muchas partes de Antioquia, de muchas partes del país en busca, primero que todo, de oportunidades. Ese pequeño poblado llamado Atoviejo se convierte luego en la cuna de la industria textil, no solamente de Antioquia, sino de Todo Colombia, esto. y si nos aventuramos también de Latinoamérica. Aquí habían cuatro o cinco de las grandes textileras del país, estaban acá. Entonces, eso atraía mano de obra, gente que venía de todos lados. En aquel momento no se exigía tanto como hoy para ingresar a trabajar. Entonces, ¿qué se exigía? Que estuvieran sanos, fuertes y que tuvieran vitalidad y con eso podían ingresar a trabajar. Entonces llegaron personas de todos lados en busca de esas oportunidades laborales. Pues también surgía algo muy importante, Sí, el tren, ese sí. Ah, ferrocarril de ok, sí, Antioquia, sí, 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 sí. ese Yo, ferrocarril de Antioquia. Yo he escuchado algunas veces que he tenido la oportunidad de hablar con las personas más viejas del municipio, aquí en el parque. ¿Viejas o mayores? Bueno, mayores, adultos mayores, en las cuales ellos cuentan con nostalgia cómo ellos vivieron el tren, cómo montaron, cómo habían artistas incluso que
que se montaban y empezaban a cantar y creo, no sé si es un rumor o es cierto, que ahí nació lo que sería la música carrango, la música carrilera acá en Antioquia. No sé si eso es muy cierto, Aquí llegaron que muchas salió por personas los de 30. otras regiones y trajeron consigo su cultura. Especialmente lo que llamamos música parrandera tuvo un auge especial en el municipio de Bello. Gente Sí, venía del occidente, de Frontino y de esa región que trajeron su cultura y aquí la volvieron masiva. Los de sí, Olla y varias de esas familias importantes que tuvieron nombre en la música popular de esta parrandera que llamamos sí. se desarrollaron acá en Bello. Hacer Pero entonces acá me quiero mariachi, detener un poquitico para hablar de ese momento histórico en el que las textileras y el ferrocarril de Antioquia sí. le dieron una nueva vitalidad a lo que hoy es Bello. Gente que quería trabajar en las textileras, gente que quería trabajar en el ferrocarril, llegaron acá. Esa fue la primera migración en los años 20 del siglo pasado. Sí, Después, en los años 50, como todos los rincones de nuestro país, sufrió una gran tragedia. La violencia política entre liberales y conservadores hizo que muchas personas salieran de sus territorios y que buscaran dónde asentarse nuevamente. Y aquí encontraron espacios para quedarse, en cada una de estas comunas, en cada uno de estos espacios que todavía eran rurales, se fueron poblando poco a poco hasta formar los barrios periféricos, París, Pacheli, parte de Niquía, se fueron poblando de esa manera. Pero paralelamente en torno o alrededor de lo que era la industria textilera se fueron formando otros barrios consolidados como Santana, Manchester y otros, el obrero. sí, el obrero, que son barrios donde trabajaban, donde vivían los obreros que trabajaban en estas empresas, consolidados, una gran historia marcada. Y de hecho, uno de los barrios tiene una referencia especial a la industrialización, Manchester. Ah, ok, sí. Manchester fue llamado así porque ahí estaban las textileras y aparte de eso ahí estaban los talleres del ferrocarril. Y eso de cierta manera nos llevaba a pensar un poquitico en la En ciudad Inglaterra, inglesa sí. que había sido la cuna de la industrialización, No, Manchester. y yo creo que también la arquitectura de los talleres del ferrocarril, porque uno ve y tiene una arquitectura, digamos, que da una ilusión de que uno está, no sé, en Inglaterra. O sea, es muy bonito y muy curioso este lugar. ¿Qué tal el café? Está muy rico, la verdad. ¿Qué tipo de preparación es este Esta es café? una Chemes con un chiroso de urrao. No, está rico. Entonces la segunda migración, esa de la violencia política, Sí, en los años 50, la tercera. Es una migración larga, más o sí. menos 30 años recibiendo población, gente que venía de todas las regiones no solamente de Antioquia, sino de Colombia, huyéndole a otro fenómeno todavía más complicado, que era la violencia entre paramilitares y guerrilla. Una confrontación extremadamente dolorosa y que dejó unas consecuencias sociológicas importantes y aquí en Bello encontraron también dónde quedarse. Esa fue tal vez una de las migraciones más largas. Bello recibió cantidad de población de las regiones en conflicto y aquí llegaban y encontraban dónde quedarse. Sí. Así se fue poblando Bello poco a poco. Y la última gran migración es la de los hermanos venezolanos. Sí. Reciente, aquí llegaron mucho más de 100.000 habitantes nuevos, que muchos de ellos eran De de origen origen venezolano. venezolano y aquí también encontraron dónde quedarse. Esta es una ciudad de oportunidades y ese es el Sí. Bello que tenemos hoy. Se fue poblando poco a poco, de manera desorganizada, de manera no programada, y hoy las dirigencias se enfrentan al reto de cómo resolver esos problemas estructurales que quedaron dentro de la construcción social de ciudad. Sí. ¿Cómo lo resolvemos? Las vías, los equipamientos de ciudad, hospitales, clínicas, centros de Colegios, salud, colegios, parques. centros Sí. culturales, espacios de circulación. ¿Cómo lo resolvemos hoy? Cuando no tuvimos tiempo de proyectar la ciudad, de programarla. Pero es un reto que tenemos y yo sé que se puede hacer. Sí. Otros lo han hecho y creo que lo podemos hacer. Aunque acá hay algo curioso, porque eso no es solamente de Bello. Uno ve todas las ciudades latinoamericanas, quitando pues las ciudades argentinas o chilenas, hubo como ese, esa falta de control con la migración que llegaron las ciudades. Y acá en Colombia hay un claro ejemplo de eso. Medellín, Bogotá, Cali, hasta el mismo Envigado que, digamos, que se tiene Claro. cierta admiración, pero todas las ciudades acá en Colombia crecieron de manera desorganizada con toda esa migración que llegó producto de la violencia, sea el Bogotazo, o la violencia de los liberales conservadores, o la violencia de guerrillas, o con los paramilitares, o cualquier otro tipo de violencia que ha enfrentado este país. Entonces es curioso eso. Bueno, hoy, ¿cuál es la ciudad que tenemos? ¿Cómo la lees? ¿Cómo ¿Cómo la sientes leo? hoy una ciudad de casi 1 millón de habitantes con una dinámica social exageradamente amplia en Sí. la que podríamos tranquilamente pensarlo como un gran laboratorio Sí, de oportunidades, pero también de cómo leer los fenómenos sociológicos dentro de los contextos urbanos? es cierto. Yo cómo percibo la ciudad.
Yo siento que sí hemos avanzado como ciudad, que sí hay grandes retos que hay que hacer por la juventud, con el tema del espacio público y la movilidad, pero es algo que se ha venido haciendo de a poco, porque yo sé que el tema de la administración pública es algo muy complejo, porque yo sé que todo el mundo dice que no, si yo fuera la alcaldía haría tal cosa, pero es que yo sé que hacer tal cosa requiere sacar presupuesto de otro lado. Y hay cosas que yo sé que cualquier alcalde o cualquier político que esté en esa posición es muy difícil que saque del presupuesto, no sé, de salud, Steven, de hay una cultura. cosa que vale Sí, la señor. pena que la revisemos y tiene que ver con que la construcción de sociedad, de ciudad, es una tarea que nos corresponde a Sí, todos, es no cierto. solamente a la administración pública. Yo creo que hay un error cuando como sociedad le descargamos esa responsabilidad Al solamente a la Estado. administración pública. Sí, Yo creo señor. que se tienen también responsabilidades desde lo social para la construcción de ciudad. Sí, ¿Y es dónde cierto. está eso? En ese aspecto cultural de cómo entendemos el territorio, Sí, de cómo entendemos, por ejemplo, los espacios públicos, donde no somos capaces de interactuar de una manera, yo digo que responsable con lo que son los espacios de todos. Cosas como esas, por ejemplo, nos llevan a pensar de que también como sociedad y como ciudad nos falta un poquitico en ese afinamiento, en esa construcción. Hay una responsabilidad conjunta. Yo hace unos días revisaba con unos amigos lo que es la problemática de las basuras. sí, Y hay unos aspectos que le corresponde a la administración sí, liderarlos y gestionarlos, pero hay otros que también le corresponden a la ciudadanía. Un momento en que disponemos de la basura, cómo la disponemos y una cantidad de elementos que hacen parte también de ese proceso. Cosas como esas nos llevan a pensar de que la sociedad también necesita meterse en ese rol de sí. construcción. Sí, es cierto eso, porque pues yo entiendo que el Estado no puede ser Dios, ser omnipotente, omnipresente. Y son cosas que nosotros como ciudadanos deberíamos hacer. Por ejemplo, la gente acá se queja mucho por el tema de las basuras, ¿cierto? Y sí, hay una problemática que no hay que desconocerla, pero también no hay que negar que las mismas personas con sus comportamientos hacen que la ciudad también se vea sucia. Por ejemplo, sacan la basura en las horas que no es, o tiran la basura en el parque, o la tiran en la calle, y les da igual. Y Claro. esperan como que llegue alguien, la barre, la limpie, y después, cuando no llegue eso, se quejan. ¿Y qué opina usted de la ocupación del espacio público de manera arbitraria y irregular de parte de muchos ciudadanos? Dejamos el carro atrás de cualquier parte o sacamos nuestro punto de ventas y entonces con ese punto de ventas estamos generando un ingreso, pero estamos generando Sí, dificultades a quien camina por esas aceras, los espacios públicos. ¿Qué opina usted de esto? yo pienso que eso, o sea, es algo polémico, pero creo que a los ciudadanos nos falta asumir esa responsabilidad como ciudadanos, porque si esperamos que el Estado llegue y solucione, por ejemplo, eso, va a ser muy difícil. Yo entiendo que hay necesidad de la gente para vender, para vivir y para poder alimentar a sus familias, ¿cierto? Eso lo entiendo completamente. La cosa es que estas personas ojalá pudieran organizarse, no sé si hay organizaciones ya de venteros ambulantes que puedan organizar y tratar de hacer un Bueno, balance con la administración local y tratar, no sé, de que ellos tengan sus espacios, sus ventas, pero de una manera que no afecte también la movilidad o la circulación de los otros. eso en temas de ventas. Sí, En lo pero la demás, cuando ocupamos el espacio movilidad, público, por eso, ejemplo, muchos parroquianos, amigos que cogen el espacio que es de todos y lo usan de manera particular. Cosas como esa. Entonces, sí, es allí señor, donde eso nos toca sí, meternos a todos en esa sí. construcción de ciudad. ¿Cómo es la ciudad de hoy? ¿Cuáles son las mayores problemáticas que tenemos hoy en nuestro hecho? Bueno, para mí, movilidad, Sí, espacio público, nuestra ¿cierto? malla vial, hay que Nuestra malla recuperarla. vial también. Creo que es uno de los aspectos que más reitera a la ciudadanía que se debe intervenir Sí, de es manera cierto pronta, eso. oportuna. Uno lo ve mucho en redes sociales, que la Sí, gente sí, se sí, 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 queja sí. por... Y es una necesidad que le hemos venido resolviendo como ciudad. Han ido Sí, mejorando, se la pasó un poco de años sin que se tocara. Hoy se vienen haciendo cositas, yo creo que falta, pero se está avanzando. sí, ¿no? Y ¿Qué más también, problemáticas? por ejemplo, con el tema de la malla vial, yo creo que la gente también tiene que entender que pues hay vías donde, no sé, un camión no debería pasar. Porque uno ve en vías de un barrio normal, me imagino que para eso se hacen estudios de qué tipo de vehículos van a circular, pero uno ve volquetas, camiones cruzando por ahí y creo que eso también acelera mucho el deterioro de la vía, ¿no? Perfecto. Steven, Sí, señor. nuestra ciudad, en términos de crecimiento, ha ido dejando unas brechas enormes. Sí, Y esas brechas, de cierta manera, nos han generado una problemática especial. sí, señor. Son los asentamientos Ah, subnormales. también. Bello tiene cerca de 80 asentamientos subnormales.
dos de los cuales son de los más grandes de Colombia, Sí. la Nueva Jerusalén y lo que Y el llamamos Pinar. la vereda Granizal del Pinar. Sí. Son de los más grandes. Aparte de eso, hay una cantidad de pequeños asentamientos normales, irregulares, en las laderas del Cerro Quitasol. También aledañas a las quebradas, los espacios que se habían dejado en algún momento como conservación hoy han sido también poblados de manera irregular y ahí tenemos un gran reto como ciudad, cómo gestionar esto. Yo siento que eso es algo muy difícil porque acá se interpone la necesidad que tienen estas personas, que en su mayoría son víctimas, de poder vivir en la ciudad, vivir tranquilos, pero también el deseo del Estado de, hey, no, es que ahí no se puede construir, ¿cierto? Entonces es algo complejo. Yo creo que es mejor preguntárselo a los técnicos de eso, Bueno, porque es algo difícil. está bien. Es una de esas problemáticas gigantescas que nos Sí, queda como reto para la ciudad, sí, poderla señor. resolver. Creo que ahí hay una gran tarea. Bueno, esa es la ciudad de hoy. Esa es la Sí. ciudad que tenemos hoy con algunas dificultades en términos de movilidad. Un poco quisiéramos que avanzara más la cultura ciudadana en nuestro municipio. Medellín en los años 80 se metió en una estrategia que le cambió la cara a una ciudad que era inviable. Era la época de la mafia, Sí, sí. la época de grandes problemáticas sociales en los barrios, surgimiento de bandas y cosas que generaron gran distorsión, pero se metieron en una estrategia llamada Quiero Medellín. De Quiero ahí Medellín. salió esa Sí, campaña. en los años Ok, 80. sí. Y entonces tenía un núcleo filosófico, pero también una campaña publicitaria que le hizo entender a la gente que la ciudad era de todos y que como era de todos había que cuidarla entre todos. Sí. La ciudad en que nací con mis amigos crecí, tenía su marca, tenía su canción, transformó la ciudad. Paralelamente se iba construyendo el metro de Medellín con su cultura metro. Y esas dos cositas hicieron que Medellín se convirtiera en lo que es hoy. ¿Cómo pudiéramos traer un poquitico de esa experiencia de Medellín y aplicarla a Bello? Y corregir también ciertos errores que tuvieron en eso. Yo creo que sí sería muy bueno generar cierta identidad en las personas hacia el territorio. Yo creo que la identidad genera arraigo y el arraigo puede generar transformaciones, no solamente en la forma de relacionarme con el otro, sino también con el espacio. Y creo que eso es algo fundamental que deberíamos hacer, que la Sin duda gente alguna. acá se sienta orgullosa, se sienta que son bellanitas. Que Bello le pertenece. Sí, porque uno va y habla con gente hasta que incluso nació acá en Bello, y ¿y son de Medellín? Sí, No, sí. o sea, yo que nací y crecí en Medellín, a mí me preguntan y yo no, yo vivo en Bello y quiero a Bello y sí, tiene sus problemas. Pero creo que si la ciudadanía avellanita empezamos a tener cierto arraigo por el territorio y empezamos a pensar la ciudad, no la ciudad de hoy, sino la ciudad que vamos a tener para mañana, quizás no para A, nosotros. a propósito, ¿cómo es la ciudad que nos estamos imaginando? ¿Cómo es ese Bello dentro de Sí, 30 años? yo a Bello dentro de 30 años me lo imagino. No me vaya a decir que el Quitasol lleno de casas porque eso sí me generaría un terrible dolor. Hasta arriba poblado como una foto que me mandó un amigo en estos días. Bueno, esperemos que no se llegue hasta allá porque sería un gran deterioro ambiental para, no solamente para la ciudad, sino para el área metropolitana. Pero sí, yo me imagino una ciudad mucho más tranquila, pacífica, una ciudad mucho más incluyente, una ciudad donde el extranjero se sienta como en casa, donde las personas, sin importar su pensamiento político, religioso, lo que sea, se sientan acogidos y sientan que esto es un lugar donde puedan crecer y desarrollar sus familias y que aparte dejemos de ser esa ciudad dormitorio y empecemos a ser una ciudad que genere transformación. Oiga, Steven y compañeros, lo de la mazamorra Sí. no afecta el sonido. No. Ah, bueno, entonces sigamos con nuestra Entonces, conversación. No, es que están aquí afuera vendiendo una de las cosas más ricas que hay de Antioquia, que es mazamorra. Todos sí, comemos mazamorrita, entonces qué rico están por mazamorra. ahí. Ya me estaba antojando para ahorita con bocadillo, con panela. Esa ciudad del futuro, esa Sí, sí. ciudad que yo creo que se terminará convirtiendo en el gran escenario cultural y de oportunidades para Sí. el área metropolitana. Aquí se están desarrollando unos centros importantes de desarrollo urbano, el Sí. Parque de Artes y Oficio, con todo lo que se va a desarrollar allí sería La una gran universidad. oportunidad para que aquí lleguen esos procesos de innovación que usted Sí. mencionaba en principio. Yo sé que de ahí saldrá algo muy interesante para nuestra ciudad. Usted como joven o alguien que ya está saliendo de esa etapa de la juventud, que tampoco está tan niño, pues, Tengo como 50. hoy ¿cómo siente usted el ambiente dirigente, la dirigencia nuestra? ¿Sí está pensando en la ciudad o está pensando en otras cosas? Es una pregunta difícil, la verdad,
porque todo va a depender en qué sectores, ¿cierto? Hay sectores en los cuales la administración sí piensa y en otros que quizás no, ¿cierto? Y cuando digo la administración hablo en términos generales, no de Ah, esta, ok. sino de todas De las que hemos todas. tenido en los últimos años y seguramente las que van a venir en los próximos. Yo, ¿En qué tienen que enfocarse? yo creo que enfocarnos en el deporte es algo muy importante y que se ha venido haciendo, pero también se debe pensar en que hay muchos jóvenes que no solamente quieren desarrollarse como deportistas o tomar el deporte como un hobby, sino también tener una formación integral, que ya lo queremos con la escuela de música, ¿cierto? Con el arte, sino también agregar ciencia al tema. Y creo que muchas personas aquí, muchos niños o niñas que están creciendo en ese municipio, quizás sueñan o aspiran a tener una formación que les permita desarrollarse como científicos o como personas pensantes para la ciudad. Bueno, y hablemos un poquitico Sí, en unos temas mucho más mundanos, saliéndonos muy bueno, lo que sí. planteamos, el ámbito científico será necesario, pero pensemos la ciudad en términos globales, pensemos en Sí. las comunas, Ah, ok. pensemos en la comuna 1, pensemos en la comuna 8, pensemos en la comuna 10, pensemos en Sí. Granizal. Estas personas de pronto el tema científico les puede llegar y es muy interesante poder desde allí generar desarrollos, pero pensemos la ciudad para ellos. Para ellos. ¿Cuál sería ese enfoque que necesitamos darle a estos territorios para que se transformen? Bueno, yo creo que lo del tema científico y hasta deportista es algo más clase media, porque hay muchos estudios que hablan de que las personas de bajos ingresos piensan más en el subsistir, Sí. en el día a día, más que en una formación académica o en una formación deportiva, entre otras cosas, ¿cierto? Creo que hay que identificar cada problemática en cada comuna. Cada comuna debe tener sus problemas, sin importar, digamos que en la comuna 1 de París, que está la Nueva Jerusalén, y en la comuna 10, que está Granizal. Ya es 12, ya es la comuna 12. Ya la comuna Ya nos 12. transformamos. Bueno, o Granizal, que es la comuna 12, a pesar de que haya población similar, digamos que son víctimas del conflicto, tienen problemas distintos. Yo creo Entonces, que creo como que hay que ciudad tenemos analizarlos. una gran cantidad de retos. Qué bueno poder al calor y al sabor de un café poder conversar de temas de ciudad. Sí, es cierto eso. Desde la perspectiva de alguien que la ha vivido, que la ha caminado. Vive en el barrio Pacheli, ¿cierto? Sí, ¿Cuánto hace? hace 15 años. Y cuénteme una cosa, es un barrio bueno, rico para vivir. Sí, A veces estigmatizamos los espacios por un nombre, sí, es cierto eso. ¿cierto? A veces estigmatizamos, como usted lo decía ahorita, el tema de ello, un barrio porque han tenido algunos problemas sociales que han sido de relevancia o que han sido sonados en medios de comunicación. Pero son espacios que yo los he caminado, que me los he disfrutado y la verdad son espacios de ciudad magníficos. Sí, es cierto eso. Donde hay gente buena, Sí, trabajadora, con sueños, con ilusiones, donde hay una cantidad de oportunidades, una cantidad de talentos, sí. donde hay, creo yo, que la riqueza más grande que puede tener una sociedad, el capital humano calificado para soñar y Sí, para hacer. es cierto eso. Y pues es tan bueno la Comuna 6 donde yo soy, que de allá Richard Ríos. ¿Está bien? Qué bueno poder, Steven, conversar de estos temas. Agradezco su presencia aquí en nuestro programa. Creo que este tipo de perspectivas nos alimentan, nos permiten entender los procesos sociales, los procesos urbanísticos de una forma distinta y desde ese entender poder formular algunas propuestas de solución. Gracias por venir a nuestro café, por venir a nuestro programa. Que no sea la última vez. Esperamos volver a Esperemos. contar acá. Algún Algún día. día nos sentaremos a hablar de cosas que nos llegan al alma, como la Sí, música, como la cultura, como los procesos de transformación a raíz del café, por sí. ejemplo, que los hablábamos en algún momento, la Revolución Francesa al calor de una taza de café, cosas como esas. Sí, es cierto. Así que por acá será bienvenido siempre. Un saludo entonces a Steven para nuestros teleoyentes. Ahí van las cosas. Sí, bueno, les agradezco a todos y a todas por eh, escucharnos, por vernos y espero que sigan atentos a los nuevos episodios de podcast. Bueno, y así llegamos al final de nuestro programa, al grano, conversando de ciudad, conversando de lo que fue bello, de lo que es y lo que nos imaginamos. Esta gran ciudad que crece, que está llena de grandes oportunidades y que de aquí la queremos entender. Un saludo especial para todos.